faltas, no mires su actuación, de hechos ten compasión. ¿Qué tal, queridos hermanos? Una vez más, bienvenidos a este su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este hermoso día. No puede ser maldito, dice la alabanza, no puede ser maldito. Aquel ser que dejando su trono, dejando el lugar en el que estaba, vino por amor a nosotros, agarrar carne de la carne humana, hacerse un humano más y salvarnos de las cadenas del pecado, de la esclavitud del pecado. No puede ser maldito, dice la alabanza. Queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este hermoso día. Día lunes, nada más ni nada menos que 28 de marzo. Así de rapidito se está yendo el mes. Bueno, digamos ya se fue. 28 de marzo. Hoy, lunes. ¿Sí? Queridos hermanos, quiero mandar unos saludos en este día para mi mamá. Sí, mi mamá está cumpliendo años el día de hoy. Un año más que el Señor le ha permitido en su vida. Gracias a Dios por este año que le ha regalado a mi mamá. Mi mamá, gracias al Señor, le ha dado una larga vida. Una larga vida. Y deseamos que todavía nos la siga conservando. Felicidades, mamá, desde aquí de Carolina del Sur, de Bluffton, Carolina del Sur, hasta el estado de Guerrero, el pueblo Pablo Galeana, municipio de Acapulco. Ahí es donde se encuentra mi mamá, Juanita Vega, en sus 92 años que está cumpliendo el día de hoy. Y pues está festejada, está con toda la familia. Gracias al Señor que no la han dejado sola en este hermoso día. Nunca la han dejado sola, siempre han estado ahí sus hermanos, sobrinos, nietos, hijas, hijos, y solo yo ando por acá. Sí, pero bien, mamá, si usted nos ve, pues que Dios le siga dando muchos años más de vida, y gracias por decirle sí a Dios, ¿sí? Para que yo llegara a este mundo. Gracias por tener ese valor de querer tenerme. Gracias, mamá, por decirle sí al Señor. Gracias. Que Dios le conceda muchos años más de vida. Bien, queridos hermanos, y también por ahí tengo unos saludos para otros hermanos que conocimos este fin de semana en Atlanta, Georgia. En Atlanta, sí, los voy a nombrar. Despuesito los voy a nombrar, pero un saludo muy cariñoso para cada uno de ellos. Estoy tratando de acordarme de sus nombres. Yo sé que no de todos, pero pero bien, pues pasamos un rato, un momento muy agradable en medio del dolor, en medio del sufrimiento que solamente le sucede o que solamente lo viven las personas que estamos vivas, ¿sí? Nosotros los seres humanos tenemos pérdidas humanas, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestras amistades se nos van adelantando hacia la casa del Señor, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Esa es la vida, ¿sí? Hermanos, el día de hoy vamos a darle gracias a Dios por todas estas cosas que nos ha permitido vivir y pedirle una vez más el Espíritu Santo. Jesús, ¿cómo estás? Bien. Bien, gracias a Dios. Eso es bueno, allá mirando la cámara, ¿sí? Bien, mijo, pues vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre de amor, muy buenas tardes. Una vez más te saludamos alegres, contentos a esta hora del día, por esta vida tan hermosa que nos has permitido, Señor, por la vida, por la paz en nuestros corazones, en este país. Gracias, bendito y alabado seas.
Gracias, Señor, por un año más de vida que le has concedido a mi mamá. Gracias, Señor, por darme ese privilegio de todavía contar con mi mami. Gracias. En esta tarde, Señor, queremos hacer pues nuestro trabajo. Estamos esforzándonos por llevar hasta nuestros hermanos una enseñanza, Señor, de parte tuya. Una enseñanza que es tuya, no es mía, no es de nosotros. Queremos pedirte humildemente que nos derrames el Espíritu Santo una vez más para que sea Él el que vaya preparando pues los corazones donde va a ser sembrada la semilla de tu palabra, Señor. Una vez más, Señor, invocamos tu nombre diciendo: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu para palabra, interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino sino como palabra de Dios, como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerce su acción y que ejerza su acción en nosotros los en creyentes. nosotros los creyentes. Amén. Amén. Y los queramos en la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, hijo. Bien, queridos hermanos, pues muchas gracias por estar una vez más ahí con nosotros. Hermanos, el día de hoy vamos a tocar un tema que pues muchas veces no queremos tocarlo, pero es importante, es necesario, es nuestra obligación como católicos, como bautizados. Católicos, el mundo necesita ser evangelizado. Ese es el tema del día de hoy. El mundo necesita ser evangelizado. ¿Cómo? Pero ¿cómo vamos a llegar al mundo? ¿Cómo vamos a hacer esa evangelización? Es muy difícil. Es difícil, ¿sí? Más ahorita en estos momentos que nos encontramos de la novedad de la gran tecnología que tenemos al alcance de nuestras manos. Mucho más se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque todo el mundo está distraído. Todo el mundo está en una pantalla, todo el mundo está en sus cosas, en sus negocios. De verdad que es muy difícil que una enseñanza de 1 hora, de 45 minutos, llegue pues a donde tiene que llegar. Pero bien, nosotros sembramos y el Señor es el que se encarga de hacer su obra. Nosotros sembramos, el Señor se encarga de lo demás. Vamos a evangelizar. Claro que sí. ¿Qué es evangelizar? ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Qué es lo que vamos a decir? Bueno, evangelización. Evangelización, ¿qué es el evangelio? El evangelio simple y sencillamente es un anuncio. Es una buena noticia, ¿sí? Una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia de parte de Dios? Bueno, pues que hoy por hoy estamos en Cuaresma, en este momento de conversión. La iglesia nos invita, el Señor nos invita a un momento de conversión, un momento de reflexión para que podamos seguir al paso de la conversión. Así que, hermanos, es muy necesario pues que nos adentremos en este tiempo de Cuaresma. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar de la evangelización. ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues creo yo, queridos hermanos, que no tenemos otro ejemplo más claro que el de los profetas que Dios envió en aquellos años, en aquel tiempo, ¿sí? ¿Qué decía el Señor? Dios, ¿qué les decía a los profetas? Ustedes van a anunciar exactamente lo que yo les diga que digan. Exactamente lo que yo les diga que anuncien, ¿sí? Y ahí había una diferencia de lo que el profeta verdadero decía de parte de Dios y lo que el profeta falso decía de parte de Dios. Incluso Dios mismo puso una señal, dice, cuando alguien profetice, algún profeta, ¿sí?, falso, profetice algo, se va a notar que es falso. ¿Por qué? Sencillo, porque no se va a cumplir, dice. No se va a cumplir lo que están profetizando. Bienvenida, Gris Gar, muy buenas tardes, dice sobrino, Dios te bendiga. Gracias, tía, gracias por estar con nosotros desde la Ciudad de México. Gracias. ¿Sí? Entonces, es así como el profeta
se distinguía del falso, el verdadero profeta del falso. Había una distinción. ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Qué es lo que vamos a decir? Sencillo, queridos hermanos. Miren, voy a agarrar una partecita de la Biblia para que miremos qué es lo que decía un profeta, qué es lo que hacía un profeta. Y cuando alguien, y ese profeta está profetizando, está evangelizando, ¿sí? Trae una buena noticia, es el profeta, ¿sí? Más grande de los profetas, mismo el Señor Jesús lo dijo. Es Juan Bautista. Estamos allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Miren qué es lo que dice Juan el Bautista. ¿Cómo habla Juan el Bautista? ¿Cuál es la intención de hablar así? Sencillo, llegarle al corazón de las personas para que tengan una conversión verdadera, ¿sí? Porque si estamos ahí sobándole el lomo a la oveja, no te preocupes, Dios es misericordioso, Dios es amor, puro amor. No, queridos hermanos, Dios es amor, pero como Dios es justo. Así que el profeta pues tiene que anunciar lo que dice el Señor, no lo que dice el mundo, y como lo dice el Señor. Miren, Juan el Bautista decía, por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje. Escuchen, este era su mensaje. Y el día de hoy, este sigue siendo el mensaje de Juan el Bautista. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Renuncien a su mal camino. Él estaba evangelizando, él estaba llevando una buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Que al renunciar el mal camino, al renunciar al mal camino, estábamos así, cerquitita ya del reino de Dios. Cerquitas del reino de Dios. Sencillo era el asunto, ¿sí? Renuncien a su mal camino, porque el reino de Dios está cerca, dice. Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía, una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Juan vio que un grupo de fariseos y de saduceos habían venido donde él bautizaba y les dijo, raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir, Abraham es nuestro padre. ¿Sí? Fíjense cómo Juan Bautista utilizaba palabras duras. Él no se andaba con medias tintas, él no se andaba mordiendo la lengua, queridos hermanos. Él dice, raza de víboras, ¿cómo van a pensar? ¿Cuál era la intención de Juan el Bautista? Hablarles de esa manera. Lo muestra adelante. En el versículo 8 dice, muestren los frutos de una sincera conversión, porque ellos nada más aparentaban, pero no hacían, no ponían en práctica lo que decían que se hiciera. ¿Sí? Entonces, continúa y dice, yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Así de sencillo. Queridos hermanos, estamos evangelizando de una manera que le dé un sacudión al corazón de nuestros hermanos para que tengan una verdadera conversión. ¿O será que se está evangelizando ahí sobándoles la espalda? No te preocupes, con unas palabritas que, ay hermano, mira, el Señor es misericordioso, no te preocupes, el Señor te ama, sigue viviendo así, el Señor sabe tu corazón, Él conoce tu corazón, solamente Él conoce. No, queridos hermanos, eso es ser uno falso, eso es ser un profeta, un evangelizador falso, porque nosotros conocemos y estamos sabiendo lo que Dios quiere, una verdadera conversión. No podemos estarle diciendo a un hermano que lo vemos que está cometiendo un pecado, una falta ante Dios, ¿sí? Que es claro
que está viviendo así, que no quiere una conversión, decirle, ay, no te preocupes, no te preocupes, aunque se lo diga el Papa, ¿sí? Aunque se lo diga un obispo, un sacerdote. Por eso nosotros al conocer la voluntad de Dios, nadie nos va a venir a sobar la espalda. No. A ver, lo que me están diciendo tiene coherencia con lo que Jesús está predicando. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Cómo quiere que tengamos una verdadera conversión? Eso es lo que el Señor desea que alcanzar en nuestros corazones, que tengamos una verdadera conversión, ¿sí? No andemos por las ramas, no andemos por allá pensando cosas o diciendo cosas que no son, ¿sí? Que no son. Miren, ¿qué es lo que tenemos qué es evangelizar? ¿Qué es? Evangelizar, queridos hermanos, es llevar esperanza a donde ya la perdieron. Es llevar esperanza a donde ya la perdieron. Es llevar la luz de Cristo a donde hay oscuridad. ¿Y a dónde hay oscuridad? ¿A dónde? Si todo el mundo está iluminado, y más ahorita en este día, el sol ha alumbrado bastante bien. La palabra de Dios a la luz. La palabra de Dios, llevarla a donde está la oscuridad para que haya luz, ¿sí? Anunciar la voluntad de Dios. No se impone. Eso sí, no se impone. Pero sí el evangelizador debe de predicar, debe de decir lo que el Señor quiere que digamos. Dice el Señor allá en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Nosotros somos los que le debemos de dar el sabor a la vida de nuestros hermanos, ¿sí? Pero si la sal se vuelve insípida, pero si nosotros como evangelizadores nos volvemos insípidos, ya sin sabor, ya nos acomodamos a la mentalidad de este mundo, a la mentalidad de las personas que van en contra de la voluntad de Dios, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podrá ser salada de nuevo? Dice. Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. ¿Sí? Hermanos, evangelizar no es fácil. Evangelizar es difícil. Por eso, no todos los evangelizadores dicen las cosas como Dios quiere que las digan. Claras para que no anden pensando o dejemos pensando a la gente qué querría decir. No. ¿Sí? Dice el Señor, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? No se puede. ¿Por qué? Porque de lejos la van a mirar. ¿A dónde voy con esto? A que tenemos que ir pues a evangelizar al mundo, pero con la verdad. Con la verdad. Y cuando dices la verdad, a la gente no le gusta. A la gente que no quiere tener una verdadera conversión, no le gusta. Se ofende. Empezando con los de casa. Dice el Señor, no juren. No juren. ¿Sí? No jurar, no usar el nombre de Dios. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, no juren. Es el Señor el que viene a evangelizar. Es el Señor el que nos viene a decir, nos viene a enseñar cómo tenemos que hacer las cosas. Sus cosas de Él no son nuestras. ¿Sí? No son nuestras cosas, queridos hermanos. Vamos a evangelizar. Queridos hermanos, estamos, evangelizando. Mira, que yo no le hablo a mi hermano, yo no le hablo a mi compadre, yo no le hablo. Espérate. Dice el Señor, ama a tus enemigos. ¿Cómo crees que yo voy a amar a aquel que me hizo este mal? Bueno, yo no sé, reclámale al Señor.
Si de verdad eres un verdadero católico, si de verdad eres un verdadero discípulo del Señor, obedécelo. Va contra nuestra voluntad. Recuerden que el Señor también sintió feo cuando allá en la noche en el Monte de los Olivos, cuando lo aprendieron. Señor, Padre mío, si es posible que no beba, que pase esta copa, que pase este cáliz para que yo no lo beba, pero que no se haga lo que yo quiero, Señor, sino que se haga tu voluntad. ¿Sí? Al Señor tampoco le estaba agradando mucho, porque sabía lo que le esperaba. Sin embargo, lo hizo. Hagan el bien, hacer el bien, dice, solamente por Dios. Solamente por Dios. Vamos a hacer el bien, pero no para que me vean a mí. Voy a hacer el bien por amor a Dios. ¿Por quién estamos haciendo algún favor? ¿Por quién estamos haciendo un bien? ¿Para que se nos reconozca a nosotros? ¿O lo hacemos por amor a Dios? ¿Lo hacemos por amor a Dios o lo hacemos para que me aplaudan? Poner la confianza en Dios y no en el dinero. A ver, háblale de eso a alguien que está esclavizado al trabajo, esclavizado al dinero. Háblale de eso, a ver si es fácil evangelizar sobre eso. No es nada fácil. Cuando la persona está con su corazón hacia el dinero, no es fácil que le puedas predicar de esa manera. No es fácil. Y vamos a terminar en la cruz. Queridos hermanos, ¿por qué últimamente los evangelizadores no hablan de las cosas como Dios quiere que las hablemos? Porque le tenemos miedo a la cruz. Le tenemos miedo a ser crucificados como el Señor. Por aquí me encontré una nota que dice: el que dice creer en Cristo y considera fanatismo la radicalidad del Evangelio, escupe sobre la sangre de sus hermanos mártires. Me encantó esta frase. Me gustó. ¿Por qué? Porque la palabra radical dicen eres fanático. ¿Sí? Eres fanático. ¿Qué es lo que hace un fanático? Un fanático da la vida por su equipo de fútbol. Un fanático hace locuras por lo que ama. ¿Eso es fanático? Si es así, entonces vamos a decir que el Señor también es un fanático. ¿Por qué? Es un fanático de amor, por salvarte a ti, por salvarme a mí. Es un fanático de amor. Es un fanático de la obediencia. ¿No será que de repente hemos distorsionado o no hemos entendido qué quiere decir la palabra fanático realmente? De acuerdo a las cosas de Dios, mira, ¿dónde terminó? Solo por obediencia y por amor. Y por decir, por evangelizar, no lo que él quería, no hablar como él quería, hablar lo que venía del Padre. ¿Qué era lo que decían? ¿Qué es lo que le iban a hacer a la mujer adúltera? La iban a matar a pedradas. ¿Y qué les dice él? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie le hizo nada a la mujer. ¿Quién te acusa? Nadie, Señor. Pues yo tampoco. Pero vete y no vuelvas a pecar. Vete y no vuelvas a pecar. Pero de repente nosotros los que estamos evangelizando decimos: no te preocupes, sigue ahí, no pasa nada, el Señor conoce nuestras debilidades. Sí es cierto, el Señor las conoce, pero Él nos invita a que nos esfuercemos por no pecar. ¿Sí? Por no pecar.
De repente nos da vergüenza ir a confesar el mismo pecado y ya no lo queremos confesar. Ese es otro pecado. Se va haciendo más grande el asunto. ¿Y todo por qué? Porque no queremos, nos da vergüenza, nos da pena. Pero estamos haciendo algo para salir de ese pecado. Estamos en este tiempo, queridos hermanos, de cuaresma. De cuaresma, ¿sí? Los hijos del reino, los hijos los que pertenecemos al reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Queridos hermanos, sencillito. Tú estás bautizado, ya eres adulto, estás comulgando, estás casado por la iglesia. Desde que empiezas, desde que te bautizas, ya empiezas a estar en el reino de Dios. Desde el bautismo ya empiezas a estar en el reino de Dios. Porque al bautizarte pasas a ser hijo de Dios. Ya pasas a pertenecer al reino de Dios. Así de sencillo. Las personas que no bautizan o cuando no bautizamos a nuestros hijos pequeños, todos estamos adentro del reino de Dios, pero a él no, tú todavía no. Eso es, el reino de Dios está aquí, ya, ahora. ¿Dónde queremos vivir? ¿Dentro del reino de Dios o fuera, que nos coma el tigre? Dentro de ese reino que lo vamos a poner simbólicamente así, como las ciudades de antes que eran rodeadas por bardas muy fuertes, por paredes altas, anchas, por una fortaleza, pues, vigilada, cuidada esa ciudad. ¿Sí? Está dentro del reino. Está adentro. ¿Qué quieres? ¿Vivir adentro o quieres vivir afuera, donde te puede comer el tigre, el león y todas las fieras que hay? En este caso, cuando no vivimos, cuando ya somos del reino, estamos bautizados, ya tenemos la primera comunión. Y al tener la primera comunión ya empezamos a practicar la confesión. ¿Sí? Y estamos comulgando. Estoy viviendo en gracia de Dios. Estoy en el reino. Dejo de vivir en la gracia y me sacan a patadas. No me sacan, me salgo. Digo, espérate, luego vuelvo. Luego vuelvo a entrar otra vez. No, queridos hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de decir. Los que llevamos la palabra de Dios a los demás, los que llevamos la palabra de Dios a las personas que no están cerca del Señor o que están pues medios tibios. El Señor no quiere tibiezas, el Señor quiere radicalidad, seriedad. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es evangelizar. Evangelizar es a llamar al pan, pan y al vino, vino. Ya no es tiempo, queridos hermanos, de que nos estén sobando la espalda o de estarle sobando la espalda a otro con paños de agua tibia, como dice el dicho. ¿Sí? Ya todo está secularizado, ya todo, pues es lo mismo, no hay problema. ¿Sí? ¿Qué quiere decir secularismo? ¿Cuáles son las consecuencias del secularismo? Con la secularización, el Estado deja de ser confesional, se emancipa de cualquier tutela religiosa y se convierte en un Estado laico. En un tercer sentido, secularización se refiere a la pérdida de influencia de la religión en la cultura. No te preocupes, ya ahorita tú crees en Buda, crees en la nueva era. No pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Tú ahorita puedes creer en lo que quieras. No pasa absolutamente nada. Y eso, queridos hermanos, es secularismo. ¿Cuántas cosas no tiene la nueva era y que nosotros las estamos practicando? Hay mucha gente, incluso de la iglesia, que las está practicando y todo por no saber, por no acercarse, por no buscar, por no conocer qué es. ¿Sí? El yoga es parte de la nueva era. ¿Sí? El yoga.
este calendario de Acuario, de Libra, ¿cómo se llaman los astrólogos? Esas cosas que salen en la televisión. ¿Sí? Eso que ustedes ya conocen. Su signo. ¿Sí? Todas esas cosas, sus colores, que hay que poner las cosas de un modo, que hay que ponerlas de otra. No, ya, fuera. Eso es parte, se ha venido metiendo. ¿Por qué? Porque los que evangelizan no quieren hablar de eso o no saben. No saben. De repente hasta también como evangelizadores tenemos nosotros algunas cositas por ahí como adornos, pero no deja de ser un signo de la nueva era. ¿Sí? Muchísimas cosas, muchas cosas más. Hermanos, evangelizar es llevar la luz donde hay oscuridad. Evangelizar es llevar esperanza donde ya está perdida. Evangelizar es llevar amor donde no lo hay. Llevarles a Cristo y decirles, hermano, no todo está perdido. Que estoy atorado ahí, atascado en el pecado y que yo creo que Cristo no me va a perdonar. No, no es así. Dios te perdona, solamente lo que quiere, dice Juan el Bautista, una verdadera conversión. Eso es lo que quiere. Y el Señor tiene poder para eso y para mucho más. ¿Sí? ¿Qué es lo que enseña la iglesia, queridos hermanos? Para evangelizar. ¿Qué es lo que enseña? Hay bastantísimo en el Catecismo de la Iglesia Católica. Del numeral 897, ¿sí? Al numeral 910. 897 al 910. Mucho. Solamente les voy a leer una partecita, ¿sí? Una partecita para que podamos entender, para que veamos qué es lo que nos pide la iglesia. Queridos hermanos, evangelizar es deber de todo cristiano. Dice San Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Es un deber. Dejemos ya de ser perezosos. Dejemos de ser flojos, queridos hermanos, y vayamos con la palabra de Dios y con la enseñanza de la iglesia a evangelizar, a animar, a motivar a nuestros hermanos que están esclavizados en el pecado o que el tener pereza, el no querer hacer las cosas, eso es pecado, ¿sí? Es pecado. No estén ahí pensando que, ay, Fidel, muy santurrón ya, muy santito. No, yo soy más pecador a lo mejor que ustedes. ¿Que me da flojera también? También me entra flojera, pereza. También, queridos hermanos, soy de carne y este Satanás sabe por dónde darle. Sabe cuál es mi lado flaco. Ay de mí si no predico, dice San Pablo. Los fieles laicos, por laicos se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la iglesia. Son pues los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan de las funciones de Cristo. Participamos de las funciones de Cristo. ¿Cuáles son? Sacerdote, profeta y rey. Participamos de las funciones de Cristo. Ellos realizan según su condición la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. O sea, tenemos un paquetazo sobre nuestros hombros. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? La iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristiana impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es el elemento normal de la vida de la iglesia. Queridos hermanos, nosotros como laicos, donde quiera que esté nuestro estado
como en qué estado nos encuentremos o cuál sea nuestra profesión, seamos casados, divorciados, solteros, nuestro deber es enseñar y dar a conocer la doctrina de la iglesia, las exigencias de la doctrina, dice, para que las exigencias de la doctrina y de las vidas cristianas impregnen las realidades sociales. Queridos hermanos, donde estés trabajando, seas político, seas empresario, seas obrero, donde estés, ahí es donde nosotros debemos de evangelizar. ¿Por qué tenemos tantas personas políticas en la política que son unos sinvergüenzas? ¿Por qué será? Y se dicen católicos, y se dicen cristianos, y se dicen que aman a Dios, y se dicen que conocen a Dios, y están matando a su prójimo. ¿Cómo está eso? Están matando a su hermano, están matando a los inocentes. Tenemos la obligación de evangelizar. Ellos tienen la oportunidad de evangelizar mucho más que nosotros, porque ellos son figuras públicas que todo el mundo los mira, los está mirando, cada movimiento que hacen, ¿sí? Entonces nosotros pues tenemos un gran compromiso, queridos hermanos, como bautizados. Tenemos que evangelizar sin miedo, con valor en Cristo, poniendo nuestra confianza, depositando nuestro ser en manos del Señor y que sea Él quien lleve esta obra salvadora. Hermanos, nos va a preguntar el Señor qué hicimos por nuestro hermano. ¿Dónde está tu hermano? ¿Cuál hermano? Aquel que tenías allá de vecino. ¿Sabías en qué pecado estaba y nunca le dijiste que saliera de él? Nunca me mostraste a él. Al contrario, le decías, no te preocupes, tranquilo, el Señor te va a perdonar. Eso es ser falso. Eso es ser falso. Los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la iglesia. Por ellos la iglesia es el principio vital de la sociedad. Fíjense, lo que es ser nosotros los laicos, los que no tenemos una orden sacerdotal, ¿sí? Una vida religiosa, que no estamos en un instituto. Los laicos, ¿sí? Es el principio vital de la sociedad. ¿Y qué hacemos por la sociedad? ¿Qué hacemos? ¿Estamos aplaudiendo todas las burradas que están políticamente hablando, lo que están firmando y lo que están proponiendo? ¿Qué estamos haciendo? Dios nos va a preguntar por ello. Por tanto, ellos especialmente deben tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la iglesia, sino de ser la iglesia, es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra, bajo la guía del jefe común, el Papa, y de los obispos, y en comunión con él. Ellos, la iglesia, ¿sí? Ellos, la iglesia. San Ignacio de Antioquía decía que donde está el Papa, el obispo, donde está el obispo, donde está el Papa, el obispo, el sacerdote y el diácono, ahí está la iglesia, ¿sí? Y yo le agrego, y aquí le agregan, y donde están los fieles, ahí está la iglesia. Porque, queridos hermanos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿de qué sirve que el Papa tenga esa iniciativa y ese amor por querer llevar y sembrar la esperanza, sembrar el evangelio de Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en el mundo? Si nosotros, los laicos, los que nos metemos donde quiera, no hacemos nuestro trabajo. Si de repente los obispos que tienen el poder, la capacidad para enseñar al estado laical a la gente, para moverlos, a motivarlos, no hacen nada. El sacerdote, ¿sí? Si el sacerdote no hace, no motiva, no llama, no congrega, no enseña, entonces, ¿qué va a hacer pues del estado laical?
Nosotros ya veíamos en los temas pasados en el Concilio Vaticano II, allá en el capítulo 1 de vocación de los laicos al apostolado. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra vocación? Están 8 o 9 temas ahí en Facebook de cuál es nuestro compromiso. Y la iglesia nos llama, nos invita. El que andemos allá queriendo servir, el que yo esté aquí queriendo ayudarles a ustedes a que conozcan de la doctrina de Cristo, de la doctrina de la iglesia. No es que yo ande de metiche y que yo no tenga nada que hacer, por eso estoy aquí. No, porque me estoy dando cuenta que como bautizado, ese es mi compromiso. Ese es mi compromiso. Y tal vez yo no soy un gran experto, pero con esto yo quiero decirles a ustedes que todos podemos hacer algo. Todos podemos hacer algo. ¿Sí? Así que, hermanos, vayamos adelante, vamos a hacerlo, vamos a animarnos. Evangelizar es hablar claro. Evangelizar es llevarle la esperanza a los demás donde ya no hay esperanza. Hablarle la palabra de Dios, lo que la iglesia enseña y por qué lo enseña de esa manera. No voy a ir a evangelizar con mis propias palabras, no. Evangelizar es llevar a Cristo, como Él mismo lo indicó, ¿sí? Hermanos, quiero enviar un saludo muy cordial, un saludo muy cariñoso. Miren, queridos hermanos, lo que yo les voy a contar el día de hoy. Este fin de semana yo estuve con mi familia en Atlanta. Fuimos a un novenario de un familiar que falleció en un accidente, jovencito de 21 años, ¿sí? Muy jovencito, Agustín Ansúrez. Este jovencito, muy joven, nos ha adelantado, simple y sencillamente se nos ha adelantado. Y es ahí, queridos hermanos, donde yo quiero decirles esto a ustedes. ¿Estamos preparados nosotros para encontrarnos con el Señor? ¿Estamos en gracia de Dios? Ahí queda de tarea, no me contesten, ¿sí? Ahí en ese velorio, queridos hermanos, me encontré con personas que yo nunca había mirado, con personas nuevas para mí. Pero qué hermoso cuando hablamos el mismo idioma, qué maravilloso. Nos hicieron sentir como si estuviéramos en familia. Llegaron estos hermanos y empezaron a tocar alabanzas muy bonitas. Empezamos a hablar nuestro mismo idioma y qué hermoso es eso, de verdad. Yo me sentía más o menos, me hago una vaga idea, como las primeras comunidades de aquel tiempo, ¿sí? Todos en comunión, hablando el mismo idioma, hablando de la palabra de Dios, conociéndonos con los cantos. Es más, el ambiente se sentía así, tan acogedor, que me pasó lo que le pasó a Pedro cuando el Señor tuvo la transfiguración. Ya les quería decir, ¿qué les parece? No nos vayamos, hay que hacer aquí una casita para ustedes, otra para nosotros. O sea, una cosa hermosa, queridos hermanos. Y quiero mandarle un saludo a cada uno de ellos. No me acuerdo de todos porque no los anoté. Pero mire, un saludo para los hermanos de Atlanta, para el hermano Otoniel y su esposa Camelia, al hermano Marcelo y su esposa Ana, al hermano José y su esposa María. Sí, es José y María. Al hermano Fidel Adame y su esposa también, ahí estuvieron. Igual, o sea, yo nunca los había mirado, nunca los había conocido, pero es algo hermoso. Y al primo Jesús Salgado y su esposa Lupe, ¿sí? Y a la prima, pues, Reina, ¿sí? A Jesús Ansúrez, los papás de este jovencito, de este sobrino, ¿sí? Y muchas gracias a cada uno de ellos, de las personas que no conocíamos, de las personas que nos hicieron sentir como si estuviéramos en familia, como si nos hubiéramos conocido desde hace mucho tiempo. ¿Pero por qué?
porque estamos hablando el mismo idioma. Gracias a Dios también ellos están trabajando en su parroquia, están teniendo actividades, están de una u otra manera también evangelizando. ¿Sí? Así que, hermanos, no nos perdamos pues la oportunidad. Yo pensé una cosa, digo, si así se siente aquí en la tierra, oye, ¿cómo se sentirá en el cielo? Que todos hablamos el mismo idioma, que todos tenemos la visión beatífica, que vemos a Dios face to face, cara a cara. O sea, qué felicidad tan grande, queridos hermanos, ¿sí? Así que muchas gracias a todos los hermanos de Atlanta que estuvimos juntos ese momento, esa noche, pasando un rosario, una velada muy hermosa, de verdad, un rosario muy bonito para los 9 días de este muchacho, ¿sí? El Señor del dolor saca cosas muy buenas, saca flores de los dolores, saca maravillas. Solamente Él es el que tiene los planes perfectos. Queridos hermanos, muchas gracias. Un saludo para cada uno de ustedes, de verdad, todos los que nos están mirando. Que Dios les bendiga y no se les olvide, este 15 de abril vamos a tener el Via Crucis viviente aquí en la parroquia San Gregory de Grey. Así que son todos bienvenidos. Y los viernes estamos haciendo el Via Crucis dentro de la iglesia a las 6:30. Y no se les olvide que los viernes hay lavandería de almas. Lavandería de almas a las 6 de la tarde. Empieza ahí en San Gregory las confesiones. Y hay que evangelizar, hermanos. Hay que transmitir este mensaje a las demás personas, ¿sí? Ustedes ayúdenme. ¿Conocen a alguien? Oye, en San Gregory están confesando tal día, tales horas. Así que ya eso es ayudar al otro hermano. Es ayudar. Gracias, que pasen un excelente día. Vamos a poner sus necesidades y las mías en manos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amaré sirviendo, serviré evangelizando. Y la oración es la respiración de la fe y el encuentro íntimo con Dios. Hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite. Que descansen. Dios les bendiga.